Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues para concluir el ciclo de conferencias que hemos llevado a cabo estas 2 últimas semanas, nos acompaña la doctora Blanca Navarro. Bienvenida, Blanca, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Estrella. Bueno, pues nuestras ponentes anteriores, Gila Fidel, psicóloga, y Cotia Serín, terapeuta, nos han ido dando unas pautas para llevar una vida más satisfactoria. Pero a veces no somos muy conscientes de las señales de alerta que nos avisan de que hay que pedir ayuda. Para eso contamos con la presencia de Blanca, que como psiquiatra arrojará luz a este tema. Doctora en psiquiatría por la Universidad de Salamanca, trabaja como coordinadora en un centro de salud mental de adultos de la Red Sanitaria Pública en Granollers, Barcelona, desde hace 14 años. Es además terapeuta y psiquiatra forense en el ámbito privado, profesora de psiquiatría y del máster de psicopatología legal forense y criminológica en la Universidad Internacional de Cataluña. Hay además una faceta de Blanca que quizás muchos no conocen, y es que durante 3 años fue diputada en el Parlamento de Cataluña y que allí, además de trabajar en el ámbito de la salud mental, estuvo trabajando en la Comisión de Exteriores en la lucha contra el antisemitismo. Esto es muy relevante. Contribuyó a que el Parlamento adoptara la definición de antisemitismo del IRA, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. A esto hay que añadir la reciente ley del Supremo, que tumba definitivamente el BDS, algo verdaderamente relevante y motivo de alegría para todos los judíos. Además, Blanca forma parte de la Comisión de Lucha contra el Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España y es fundadora de ISFA, Israel Spain Forus Alliance, que es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es estrechar los lazos entre la sociedad española e israelí a través de la promoción de la diplomacia pública. Y bueno, ya a mí, en lo que a mí me atañe, en lo personal y de manera completamente anecdótica, pues Blanca y yo estuvimos juntas 2 años en las clases de hebreo. Coincidía que yo buscaba apartamento en Barcelona y ella, pues de manera temporal, pues me acogió en su casa. Así que doblemente agradecida por eso y por estar aquí hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, Estrella. La verdad es que me hace mucha ilusión cuando propusiste que hiciéramos este Pues claro, ciclo de conferencias y la verdad es que te dije, me hace mucha ilusión y además me hace mucha ilusión que sea por la pantalla, que nos vernos de volvamos a nuevo. ver. Exacto. Pues adelante, tú misma. Así que bueno, primero de todo yo quiero agradecer primero a todos los que os habéis conectado, a los que habéis tenido interés en comentar juntas este tema y sobre todo gracias a la Federación porque haya querido poner el foco en este tema de la salud emocional y realmente pues que haya promovido esta serie de conferencias, porque intentamos que tuviese una cierta cohesión las 3 conferencias. Voy a compartir pantalla antes de seguir. Lo primero de todo, a ver si consigo que la veáis y que nos veamos todas. Vale. Pues eso, que queríamos que tuviese una cohesión entre las 3 conferencias y realmente pues cuando estuvimos hablando, Gila y Coti, a ver cómo organizábamos los temas, pues realmente nos pareció interesante que ellas estaban queriendo animaros y a buscar las propias estrategias para afrontar los problemas. Con Gila, los que os conectasteis, pues estuvimos hablando, ¿no? de cómo afrontar las crisis, qué es una crisis, en qué consisten las crisis, cuáles son todos los mecanismos emocionales y psicológicos que se ponen en marcha ante una crisis y realmente esto es imprescindible empezar por esta parte porque la pandemia, que ha sido la crisis por excelencia que hemos vivido todos, es como que nos ha zarandeado y nos ha hecho replantearnos un montón de cosas y entre otras, pues como digo, agradecer que gracias a que a partir de la crisis todo lo que ha conllevado la pandemia, hemos necesitado hablar de nuestra propia salud emocional, pues agradecer que también se haya generado este espacio. Y luego,
los que participasteis en la conferencia, pues visteis que Coti continuó también pues empoderando, buscando, rebuscando y buscando en cómo las personas delante de las diferentes situaciones de conflicto, pues tenemos que poner en marcha nuestros propios mecanismos. No lo he empezado diciendo, pero la conferencia y la intención es que estemos como media horita y realmente la intención es que entre todas o todos, si se conecta algún varón, todas y todos, pues también comentemos estas situaciones y es el objetivo principal. Como digo, una vez que tanto Gila como Coti lo que estaban buscando era vamos a pensar individualmente cómo podemos afrontar las crisis, cómo podemos afrontar las situaciones en las que la vida no es lo que yo me esperaba, quedaba otra parte que es, vale, muy bien, pero a veces somos excesivamente, ¿no? O somos muy exigentes con nosotros mismos y por esa misma autoexigencia, que está muy bien y que es muy útil, porque precisamente esta autoexigencia nos ayuda a que cuando hay problemas, pues busquemos las estrategias. Pero hay veces que esta autoexigencia la llevamos al límite. Incluso en situaciones en las que lo estamos pasando mal, pues dudamos, ¿qué hago? ¿Debería aguantar un poco más o aquí hay algún tipo de límite que tengo que respetar de uno mismo, ¿no? Y tengo que pedir ayuda. Y por eso esta tercera conferencia del ciclo de alguna manera busca complementar las dos anteriores sin por ello entrar en contradicción, puesto que por supuesto es imprescindible que conozcamos mejor cómo gestionar las crisis, cómo funcionamos emocionalmente y psicológicamente delante de las crisis para por nosotros mismos el buscar la manera de resolverlas. También tenemos que poner en marcha todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para poder afrontar y aceptar que la vida es como nos es dada y no como nos pensábamos que sería, pero también es imprescindible que tengamos claro que hay una serie de límites en los que esta autoexigencia no nos debe llevar a seguir aguantando un sufrimiento, sino que tenemos que también el generarnos, el aceptarnos este espacio también desde la humildad de que somos humanos y que no somos perfectos y que hay un punto en el que por nosotros mismos no podemos más y tenemos que pedir ayuda. Y esta es la idea de que esta tercera conferencia pues sea complementaria a las dos anteriores. Entonces, para poder hablar de dónde está este límite, pues es imprescindible pues el pensar o plantearnos qué es esto de la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué tenemos que hacer si efectivamente queremos tener una buena salud mental? Tal como nos explicaron Coti y Gila, pues imprescindible tener cuidado de nuestra salud física, comer sano, hacer ejercicio. Esto que nos plantearon ellas, ¿no? El buscar esta red de apoyo, hablar de los sentimientos con las personas que son de nuestra confianza, dormir, descansar. Gila nos estuvo hablando de que esto es la pirámide de Maslow, son nuestras necesidades básicas. Pero ¿cuántas veces, o bien porque tenemos obligaciones o porque la vida nos trae problemas, o no comemos todo lo sano que deberíamos, o no hacemos todo el ejercicio que deberíamos? Mira, estoy acordándome del cuentapasos, ¿no? del móvil, que ahora nos han instalado este cuentapasos para que por lo menos contemos que efectivamente hacemos todos los días un poquito de caminar, ¿no? Y tal como plantea aquí la Organización Mundial de la Salud, no tenemos que olvidar el buscar ayuda cuando lo necesitemos, no seguir pretendiendo nosotros mismos seguir. Y aquí es donde vamos a centrar la charla. Y aquí es el pequeño problema que cuando nos han planteado qué es la salud mental, nos han dicho que ya no solamente es una cuestión de no tener ninguna enfermedad, sino que la salud mental es, 1, poder afrontar las dificultades de la vida. 2, ser consciente de las propias capacidades. 3, poder trabajar de forma productiva. Y 4, hacer una contribución a la comunidad. Yo aquí me quería parar un poquito porque realmente es algo como, para mí me parece muy llamativo, ¿no? que la Organización Mundial de la Salud
plantee que algo que está relacionado con la salud, pues mezcle conceptos laborales, incluso mezcle conceptos éticos, ¿no? El ser capaz de contribuir tiene mucho que ver con la conciencia de pertenecer a una comunidad, la cooperatividad y ya digo, una cuestión ética de querer devolverle a la comunidad algo de lo que hemos recibido, y más allá establece la salud mental ya no solo en términos de enfermedad o de ausencia de enfermedad, sino que está hablando de bienestar. Yo no sé esto qué os parece, y yo creo que como estamos aquí en Petit Comité, casi que podríamos abrir los micrófonos, Estrella, no sé qué te parece, Sí, por supuesto. y compartir un poco pues estas Sí, reflexiones, porque ya que somos poquitas, pues podemos hacer como si estuviésemos aquí sentadas en círculo y estuviésemos compartiendo ya un podéis ratito, hacerlo. Ya un podéis ratito por la reactivar tarde, vosotros vuestro micro. todas juntas. No sé qué os parece esto de que la salud ¿Podéis? mental. Yo os sugeriría también que donde pone salud mental, porque a veces lo de salud mental nos suena un poco raro, nos suena como muy lejos. Si queréis donde pone salud mental, podéis poner salud emocional, porque con la idea de salud emocional como que nos sentimos todos más identificados, ¿no? Y salud mental lo vemos más como algo más lejano. ¿Qué os parece esto de que salud mental esté hablando de bienestar, de trabajo, de cooperar en Pues, la comunidad? está muy unido, ¿no, Blanca? Está muy unido todo. O sea, si no nos cuidamos por dentro, si no tenemos una salud física, si no cooperamos con otros, si no tenemos empatía, si no nos ayudamos unos a otros, quedaríamos aislados, ¿no? Digo yo. ¿Qué ha pasado? No, no, que estaba. ¿Cómo lo veis las demás? ¿Os sentís que el estado de salud tiene que ver con el poder trabajar y con el poder cooperar en la comunidad? Yo diría vivir en sociedad, ¿no? Claro. Ujú. Ujú. Porque si Estrella, trabajas Edith, para ¿queréis ayudar. decir algo? Sí, sí, exactamente. Muy bien, Hilda. La OMS va más allá del concepto del modelo de enfermedad, habla del vivir en sociedad como señal de estar sano, ¿no? Claro, pero esto nos pone como el límite de la salud muy arriba, ¿no? Muy arriba porque realmente hay muchas situaciones en las que o bien no podemos trabajar o bien no podemos, pues eso, no podemos cooperar porque nos encontramos mal y estamos de mal humor, ¿no? Entonces, quería empezar por esta idea porque realmente es muy amplio, ¿no? La idea de cuándo la salud mental está afectada, realmente estamos hablando de un espectro muy, muy amplio, ¿vale? Voy a seguir Hola. casi rompiendo el hielo. Romper el hielo a veces es difícil, pero yo os voy a ir invitando a que sigáis hablando durante el resto de las diapositivas, ¿vale? Mirad, es tan amplio que fijaros que cuando estamos hablando de que alguien no se encuentra bien emocionalmente, podemos decir que entre los adolescentes hasta 1 de cada 10 o 2 de cada 10 tienen algún problema de salud mental, pero es que la mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años y casi todos empiezan antes de los 18. Y además lo que sabemos es que a partir del 2030 los problemas de salud mental van a ser la primera causa de discapacidad en la sociedad. Y además sabemos que 1 de cada 8 personas padecen algún problema de salud mental y que 1 de cada 4, o sea, el 25% de la población, lo padecerá a lo largo de toda su vida. Yo creo que incluso es más, ¿vale? Teniendo en cuenta que los problemas de salud mental más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Aunque pone que solamente 1 de cada 4, que ya es mucho, padeceremos algún problema de salud mental a lo largo de nuestra vida, yo creo que el que más y el que menos, o bien por problemas, o bien por situaciones difíciles que hemos ido pasando. Al que más y al que menos, todas las familias tenemos a alguien que ha tenido algún problema de salud mental.
Luego quería compartir también esta otra cifra, ¿vale? Que es la de cuántas personas cada año en España pierden la vida porque se quitan la vida en un momento de desesperación. ¿Qué os parece esta cifra? ¿Sabéis cuánta gente muere cada año por accidentes de tráfico, por ejemplo? No. Alrededor de 1000 y esto es 4000. ¿Y cuántas mujeres cada año mueren víctimas de violencia de género? Que estamos todo el día hablando, que me parece muy bien, que decir, que nadie me malinterprete, que me parece muy bien que las entre 50 y 60 mujeres que son asesinadas cada año por violencia de género, evidentemente tenemos que hablar mucho de ellas para evitar que ni una sola mujer le quiten la vida. Pero aquí estamos hablando de 4000 personas y casi no se habla, ¿verdad? No se habla, justo. Esto no sale en las noticias y realmente son las personas que se quitan la vida a sí mismas, no es que quieran morirse, es que en un momento dado de desesperación quieren dejar de sufrir, ¿vale? Y de esto apenas, bueno, ahora parece que se está hablando un poco más, pero yo quiero poner esto porque precisamente algo que nos afecta, que 4000 personas pierden la vida solamente en España todos los años, algo que nos afecta absolutamente a todas las familias, algo que 1 de cada 4 de nosotros vamos a tener en algún momento dado, en algún momento de nuestra vida, un sufrimiento emocional, algo que empieza en gente tan joven y algo de lo que hablamos tan poco, ¿vale? Entonces, por eso era importante el que, por supuesto, tenemos que buscar los recursos para superar por nosotros mismos las crisis, tenemos que poner en marcha todos los recursos para aceptar la vida tal como nos es dada, pero también tenemos que pedir ayuda cuando el sufrimiento o las circunstancias sean más grandes de lo que podemos manejar, ¿vale? Porque realmente el estar aguantando, ¿no? La ansiedad, la depresión o cualquier otro tipo de afectación de salud mental no tiene absolutamente ningún sentido y sobre todo cierra puertas que hacen pues que cuando la gente no pide ayuda, pues puede llegar a situaciones de mucha afectación y encontrar momentos de total desesperación, ¿no? Así que por eso vamos a complementar las 2 charlas anteriores con recordar que además de por nosotros mismos poner todos los medios, es importante, ya digo, desde la máxima humildad, desde también el máximo reconocimiento de que esto es algo que nos pasa absolutamente a todos, absolutamente a todas las familias, a pesar de este estigma, ¿no? El que pidamos ayuda. Como os decía, hemos vivido esta pandemia, ¿no? En la que pues el planeta Tierra entero ha estado atacado por el coronavirus y realmente esto ha sido el escenario de crisis más absoluta, de no saber qué iba a pasar mañana, de tener que convivir con la más absoluta incertidumbre, tener que despedirnos de lo que era nuestra vida hasta antes de la pandemia y también ha sido el paradigma de tener que afrontar efectivamente que la vida no es como yo quiero, que nadie queríamos quedarnos encerrados en casa, nadie queríamos perder seres queridos como ha pasado, nadie queríamos luego todas las consecuencias económicas de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia ha traído una cosa buena y es que desde la pandemia pues ahora todo el mundo habla de cosas de salud mental. Lo hemos pasado todos tan mal y hemos estado todos tan afectados que realmente algo bueno tenía que traer, si es que sirve para algo. Y es que como lo hemos pasado todos tan mal, ya no vemos esto de la salud mental como algo tan lejano y como algo que le pasa a otros, ¿no? O por lo menos, como ya hemos empezado a hablar, podemos también todos hablar de nuestro sufrimiento y podemos hablar sin pensar ni que esto es un tema de culpas, ni que somos débiles, ni que esto es algo que hemos hecho mal y por eso no sabemos cómo gestionarlo y de alguna manera tanto los temas de salud mental como el bienestar han entrado bueno, en nuestro vocabulario, en nuestro día a día
y en algo de lo que a lo mejor hasta antes de la pandemia pues se guardaba con más vergüenza, pues no, ¿qué van a pensar de mí, no? Van a pensar que es que esto me pasa porque he hecho algo malo, o porque soy débil, o porque no tengo recursos, ¿no? Pues ahora la pandemia ha servido también para igualarnos a todos en este sufrimiento y en este reconocimiento de que, bueno, pues que al final cuando hay problemas y cuando la vida no es como yo quiero y cuando hay crisis, pues hacemos lo que podemos para superarlo y adaptarnos, pero hay límites y tener límites es totalmente humano, y el tener esta afectación emocional y en nuestra salud también mental, pues es algo de lo que podemos hablar sin por ello avergonzarnos. Vale, entonces, volviendo al, que no, para no perder el hilo, ¿no? Sin perder de vista que la pregunta que queremos contestar es ¿cuándo hay que pedir ayuda? ¿Vale? He leído esta frase que me ha parecido muy interesante, que es que pedir ayuda es bueno porque me enseña a ser una persona más honesta, más valiente y más responsable conmigo y con los que me rodean. Yo algunas veces en terapia hay muchas bromas, ¿no? De cosas de salud mental, ¿no? Como que hay muchos, en España en castellano tenemos muchos chistes, ¿no? Y mucha gente que dice, no, claro, si es que hay mucha gente que no es tanto los que están, sino los que no van a tratarse, ¿no? Y un poco en esa idea de esta broma más o menos popular, yo cuando en terapia alguien, pues eso, se siente mal por tener que pedir ayuda, pues también le digo al revés, ¿no? Que venir a pedir ayuda es ser valiente y querer ponerse delante de un espejo y querer analizar las cosas que hace uno, y que precisamente el que ya ha dado el paso de pedir ayuda está menos mal que el que sigue estando mal pero no quiere pedir ayuda, y que también es eso lo que ponía aquí en esta frase, en un acto de honestidad, porque empezar a cuidar de uno mismo es el primer paso imprescindible para poder seguir cuidando de los que nos rodean. Así que cuando he visto esta frase he dicho, mira, como anillo al dedo de realmente cuándo hay que pedir ayuda. Y lo otro, que tampoco tenemos que perder de vista, que al final las cosas que nos hacen sentirnos mal, los síntomas, ¿no? Lo que llamamos que son los síntomas, muchas veces no son el problema, ¿vale? Los síntomas a veces son como esta sirena que se enciende, ¿no? Que moviliza, no puedo dormir, no puedo parar de llorar, ¿no? Nos para y nos obliga a buscar ayuda, un poco como la lucecita del salpicadero, ¿no? Cuando no nos queda gasolina en el depósito, la lucecita del salpicadero que se enciende, ¿no? O la sirena, cuando no llevamos atado el cinturón de seguridad, que el coche se pone a pitar, pues esto lo mismo, el síntoma tiene la función de llamar nuestra atención, de pararnos, de obligarnos a pensar a ver qué es lo que está pasando, pero el síntoma no suele ser el problema. Otra cosa diferente es que cuando además de que uno tiene un problema, por ejemplo con el tema del insomnio, uno lleva muchos días sin dormir, pues el síntoma además se convierte en un problema, ¿no? Sobreañadido. Entonces compartir también esta idea de que el síntoma es algo a lo que tenemos que prestar ayuda, a prestar atención, pero que muchas veces es más prestar atención para ver qué es lo que nos está pasando, ¿vale? Yo aquí ya había hecho una especie como de checklist, de listado de preguntas que, que podemos compartir, porque precisamente para contestar esta pregunta de cuándo hay que pedir ayuda, ¿no? De alguna manera es que igual que cuando vamos al médico de cabecera, nos mira pues de pies a cabeza todos nuestros órganos, ¿no? Mira nos hace un electro o nos ausculta y nos toma el pulso y mira los reflejos neurológicos, y hay como una especie de abanico de todo lo que es las posibilidades de que algo pueda estar afectado. Pues aquí lo mismo, ¿no? Yo he hecho una serie de preguntas de que haciéndose a uno mismo todas estas preguntas podemos precisamente dar respuesta a si hay algo afectado de todo esto, vamos a ponernos en marcha y vamos a pedir ayuda, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas preguntas de estos síntomas que en algún momento se nos pueden iluminar, ¿no? Pueden estar alertándonos de que está pasando algo, ¿no? Primero de todo,
síntomas que están más relacionados con el estado de ánimo, ¿no? Alguien tiene ideas que se pone a darle vueltas, de que no sabe cuál es el sentido, por qué estoy aquí. No desde el punto de vista filosófico, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos tener estas dudas de, a ver, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿De qué manera quiero, cuando me vaya de este mundo, qué quiero dejar? ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? Que si una cosa son estas preguntas más filosóficas, y otra cosa es cuando, esta pregunta del sentido de la vida está más relacionada de no sé qué hago aquí. Realmente esto no tiene sentido, ¿no? Cuando sentimos tristeza, agobio, cuando no solamente es un día, sino va pasando un día detrás de otro y vemos que parece que tenemos la cabeza un poco metida como en una nube y que no para de llover, que no sale el sol. Cuando a pesar de que sabemos racionalmente que hay cosas positivas en nuestra vida, pues un poco como que no podemos llegar a disfrutar, ¿no? Esto hay veces que dicen, no, es que antes me gustaba mucho estar con mis nietos, ¿no? Y algunas, y ahora pues casi que mejor que no me los traigan, que me molesta mucho el ruido, ¿no? Este tipo de cosas realmente son, bueno, dignas de tomarlas en serio y ver qué está pasando. Cuando alguien no puede parar de llorar, cuando alguien, sus tareas más o menos cotidianas, con las que antes podía, pues con el esfuerzo, pues unos días de mejor humor, otros días de otros, realmente se le hacen una montaña. ¿Vale? Luego otro ámbito en el que hay que prestar atención es el tema de la agresividad, ¿no? Hay gente que cuando se encuentra mal llora, hay gente que cuando se encuentra mal se pone muy irritable y realmente hay situaciones en las que se pueden llegar a ir las cosas de las manos, pueden haber más discusiones, ¿no? Esto puede ser también un indicador que claro que cuando uno está teniendo muchas discusiones, lo primero que uno suele pensar es que la gente hay que ver cómo es que todo el mundo lo tengo en contra, es que hay que ver cómo es fulanito, fulanita, pero cuando ya es algo que se ve que es continuo y que parece que es todo el mundo alrededor, es cuestión de que nos sentemos y pensemos a ver qué es lo que puede estar pasando. Por supuesto, cuando uno está tan desesperado como para estar pensando en la muerte, o en la muerte como solución, o simplemente que no puede quitarse de la cabeza la idea de la muerte, imprescindible, por favor. Vamos a animar a que también se pueda hablar de la muerte, que vivimos en una sociedad en la que nada que sea un poco profundo, un poco más serio, parece que no estamos entrenados para poder hablar de estas cosas y realmente es imprescindible que se puedan generar ciertos espacios para hablar con confianza, ¿no? Y pedir ayuda. ¿Vale? Otro grupo de cosas es cuando alguien dice, es que no puedo parar de darle vueltas a la cabeza. Es que me preocupo de cosas realmente pequeñas, pero a pesar de que sé que son absurdas, no puedo dejar de pensarlas. Cuando estoy muy preocupado a ver si estoy padeciendo algún tipo de enfermedad. Cuando tengo síntomas y voy continuamente al médico o me preocupo de si voy a tener algo que realmente, pues que puedo estar teniendo algo grave, por supuesto, hay que tomarse en serio. Hay que tomarse en serio y aunque parezca, mira, voy a ir y me van a llamar pesada. Voy a ir y me van a decir que no tengo nada y me van a mandar para casa. Ya sabemos que ahora la sanidad no está pasando ni por el mejor momento, pero uno tiene que tomarse en serio y también el hecho de estar más preocupado de la cuenta por los problemas de salud es algo que, sin lugar a dudas, es un indicador de vamos a ver qué está pasando. La otra lucecita que se suele encender cuando las cosas no van bien es el tema del sueño, ¿no? Hay personas que lo que cuesta es coger el sueño, ¿no? Que es que me meto en la cama y empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuantas más vueltas le doy a las preocupaciones, menos duermo y además me voy poniendo nervioso y además me tengo que ir a la nevera para ver si con esto me entra un poco el hambre, ¿no? Y luego hay otra gente que es al revés, o que se despierta a menudo o que dice es que a las 5 de la mañana ya no me puedo seguir durmiendo, parece que tengo como un resorte, ¿vale? Y en estos casos pues hay gente que echa mano
pues de algún tipo de sustancia, véase, no, pero no dormía, pero es que antes de irme a dormir me tomo una copa de vino. O gente joven que está teniendo mucho la costumbre de fumar cannabis, ¿no? Los porros, para utilizarlo como forma de hipnótico, ¿no? Y realmente pues hay que hacerle mucho caso a las cuestiones relacionadas con el sueño porque son un indicador de que algo puede no estar yendo bien. La siguiente parte de la preocupación, como decíamos, que la salud es poder vivir en sociedad, pues al final, a veces lo que puede pasar es que tenemos miedos que antes no teníamos, ¿no? De cómo nos tenemos que relacionar. Miedos a lo que van a pensar los demás, miedos que nos hacen sentirnos muy inseguros, miedos o también pues la sensación de que todo el mundo está insoportable, la gente está agresiva, la gente... Pero realmente hay veces que cuando todo el mundo se nos pone en contra, a lo mejor lo que tenemos es que pararnos y pensar qué puede tener que ver con nosotros, ¿no? De esto que nos está pasando. Otra parte que también se suele afectar cuando no nos encontramos bien es el tema de la comida, ¿no? O bien porque la ansiedad nos da por comer y entonces esto que dices que voy a la nevera y pillo lo primero que hay, o como galletas, ¿no? Como cosas con hidratos de carbono, o bien al revés, o bien porque no me encuentro bien, pierdo el apetito, o bien porque de repente solo me preocupa adelgazar porque quiero verme bien y la manera es dejar de comer y solo me preocupa el caber en unos pantalones de la talla 38, ¿no? Esto que decían que iban a prohibir las tallas 38, pues hay gente que todavía es como una especie de carrera contra una misma. Digo una porque es más frecuente en mujeres, pero también en algunos casos les afecta a los hombres, a los chicos. ¿Vale? Y luego cuando hay una frase muy sabia que dice que cuando el alma no llora, es el cuerpo el que llora, ¿no? Que hay personas o hay situaciones en las que en vez de expresar los síntomas emocionales como síntomas emocionales, o sea, como llanto, como irritabilidad, como tristeza, pues hay veces que en vez de expresarlo así, lo que hacemos es expresar a través del cuerpo. Y entonces aparecen dolores musculares, aparece dolor de cabeza, aparece acidez, aparecen contracturas musculares, aparecen sarpullidos, aparecen estreñimiento o diarreas. Entonces al final es el cuerpo el que de alguna manera, como si no queremos o si no lo estamos expresando con síntomas más emocionales y más psicológicos, pues es el cuerpo el que se busca la manera de que si nosotros no paramos, busca la manera de pararnos, de una manera o de otra, porque se tiene que encender algún síntoma, alguna sirena, como os he puesto antes, para pedir ayuda, ¿no? Y cuando no se pide ayuda de forma emocional, pues el cuerpo toma el control y dice, pues a ver cómo consigo parar a esta persona para que preste atención a lo que le está sucediendo. ¿Vale? Y como he dicho antes, pues igual que cuando hay insomnio, pues a veces lo que pasa es que la gente utiliza sustancias, alcohol, cannabis, cocaína, heroína, ¿no? En el momento en el que una sustancia entra en nuestra vida y empezamos a pensar, no, yo controlo, realmente yo no bebo de más, realmente bebo lo normal, tampoco es para tanto, yo el día que quiera lo voy a poder dejar. Bueno, pues realmente es momento de pedir ayuda, o bien cuando en estos casos son los de alrededor, ¿no? Los que suelen intentar decir, oye, que aquí está pasando algo, y tanto cuando hay sustancias o también cuando hay más gastos de la cuenta, o a pesar de que uno no se lo puede permitir, se va metiendo en deudas, pero no puede parar de gastar, y muy especialmente con todo el tema del juego, ¿no? No, ya solo una quiniela más, solo un cupón más, que con el siguiente me va a tocar, que tengo un presentimiento, ¿no? O las tragaperras, ¿no? Que realmente hay mucha gente que está ahí metida en bucles con situaciones realmente terribles, ¿vale? Yo aquí querría hacer así una pequeña pausa antes de seguir, ¿no? Antes de seguir en el cómo hay que pedir ayuda. Pues querría parar un momento de ver
si os habéis sentido identificadas en gente de vuestro alrededor, en algún momento en el que alguno de estas sirenas, ¿no? Las identificamos como señales. Edith, ¿quieres Hola. hablar? Eso, Edith, creo que quería decir algo. Sí. Sí, bueno, yo en la consulta de pediatría, la verdad es que este año principalmente veo con bastante alarma cómo se están exacerbando las patologías mentales, ¿no? Desde edades muy cortas, empezando por el TEA, que este año ha sido una cifra alarmante de diagnósticos de TEA. Diles lo que es el TEA, Y Edith. TEA es el trastorno del espectro autista Pues no lo a sabía. partir de los 2 años, ¿no? Y que así como has dicho, ¿no? Justamente que nosotros definimos la salud mental desde el simple hecho de cómo el niño, el ser humano que está en formación, se va relacionando con el exterior, la parte social. Y esto la valoramos en unas tablas de desarrollo y crecimiento, y esa parte mental de comunicación con el exterior es un renglón bastante importante en la evaluación de la salud integral el desarrollo del niño, ¿no? Y por otro lado, las interconsultas, las madres y los padres desesperados que después de la pandemia, los adolescentes principalmente están en crisis de relación, eh, de complejos, y que también se debe a las redes sociales. Es impresionante la falta de autoestima que ha aumentado en el adolescente, sobre todo a raíz después de la pandemia y con el crecimiento de youtuber. Ahora todo, si no es un tiktokero, entonces ya caen en depresión. Están súper, tienen adicción a las redes sociales, adicción a las pantallas, ¿no? Y con una desesperación, inclusive niños que entran a la consulta, y si la madre no les quita el móvil, forman aquellas pataletas, pero que de verdad que es impresionante. Y están pidiendo ayuda. Han aumentado el número de interconsultas a psicología, a neuropediatría, a psiquiatría. La verdad es que es alarmante. Eso es lo que quería aportar. Sí, sí, totalmente. En las edades súper tempranas, los niños y los jóvenes han acusado muy especialmente el efecto de la crisis, ¿no? Pues decimos el efecto de la crisis y de la pandemia, pero realmente parece que es algo que hubiera explotado más tarde, más temprano, ¿no? Por esto que, ¿no? Es muy curioso cómo a través de los móviles estamos en el momento de la civilización en el que más comunicación, más intercomunicados estamos y más interconectados estamos, y a la vez es cuando más dificultades de comunicación están habiendo, porque al final todo pasa por la pantalla, y a los chavales lo que cuentan son likes, ¿no? ¿Cuántos likes he conseguido en una foto que he subido a Instagram o en un vídeo de TikTok? Y eso determina mi autoestima, o sea, la autoestima, digo mí, porque yo me gusta ponerme en primera persona para hablar de cuestiones de salud mental, porque aquí estamos todos. Esto no es los médicos, ¿no? Estamos en un lado de la mesa y el paciente está en la otra. Es que aquí todos somos humanos y en un momento dado de nuestra vida podemos necesitar pedir ayuda y tener algún tipo de síntoma. Pero prefiero hablar de mí porque, claro, incluso los adultos realmente, no sé si habéis hecho la prueba algún día de si os olvidáis el móvil en casa,
¿A cuánto de lejos podemos llegar? Que en el momento nos damos cuenta y por supuesto volvemos a por el móvil. No sea que a alguien le pase algo, ¿no? Por supuesto a alguien le puede pasar algo y la justificación es muy razonable, pero la realidad es que los primeros que estamos enganchados a los móviles somos los adultos, o sea, cuanto más los niños, ¿no? Y has comentado de los trastornos del espectro autista y de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo lo estáis viendo, Edith? También bastante elevados. La ansiedad por comer y comer comida chatarra. También la modernidad pues nos ha traído que las madres pues han tenido que salir, ¿no? Y hay como mucha desatención en esa área. Ahora somos muy light, ¿no? Y como dices tú, me incluyo, ¿no? En primera persona porque, bueno, en algún momento pues adolecemos de la falta de tiempo y, y el crecimiento de la obesidad es impresionante también. Y luego es que no son conscientes, ¿no? Muchas personas uno les dice, les habla sobre sobre el peso del niño y no lo asumen, no quieren asumirlo. Y en fin, que es todo un bucle, todo un bucle, ¿no? Ansiedad, depresión, falta de autoestima, obesidad. Se nos está haciendo un poco complicado el manejo, porque te digo, la lista está desbordada. Están desbordados, estamos desbordados. Gracias, Edith. La verdad es que yo creo que es muy importante que tratemos estos temas y que realmente haya estos espacios. No sé si hay, pues eso, aparte de los que estamos, ¿no? con la bata, los que, pues al final esto es algo que nos afecta a todos en las familias y en las comunidades, en los grupos de amigos. Y, Yo quería comentar o preguntar más bien, ¿no será que ahora tenemos una palabra para definirlo, pero siempre ha existido? Determinados problemas de salud mental han existido siempre, lo que pasa que ahora les damos un nombre, ¿no? O sea, y también la dificultad de distinguir entre lo que es estrés, por los ejemplos que hemos visto, y lo que es una enfermedad mental. Aunque a mí la palabra salud mental, en principio, he tenido que desconectar un ratito y no he podido contestar. O sea, la palabra salud mental está asociada a enfermedad mental. Y entonces yo creo que genera, pues, ¿no? como un rechazo. El propio concepto de salud mental. Oiga, usted es un enfermo mental, los enfermos mentales, y claro, eso no es quizá la mejor manera de que las personas pidan ayuda. Y luego una anécdota por aportar, ¿no? Una amiga me comentó que, y para enlazar con lo que viene ahora, ¿no? Que su hija tenía un problema de alcoholismo y yo antes trabajaba en la Generalitat y, en fin, tenía recursos para encontrar, pero la dificultad para ser atendida a una persona, por ejemplo, que padece alcoholismo, o sea, son unas plazas muy limitadas en los centros estos de atención y independientemente de que no reconozcan la condición o de que tienen que ser ayudadas, realmente un problema en los recursos. Por eso cuando dice a quién pedir ayuda, yo la verdad es que soy un poquito crítica. Y luego otra pregunta es, nos has dicho las personas que mueren por suicidios, pero me gustaría saber la comparativa, la evolución, porque eso también en línea con lo que te comentaba antes, ¿no? Vale, Del pues incremento. lo primero de todo, ha habido Gracias. un punto, gracias a ti por la pregunta, ha habido un punto yo estoy de acuerdo de que todo lo que es la palabra salud mental
está totalmente cargada de estigma, ¿no? Porque como bien has dicho, está asociada a enfermedad mental, ¿no? Y la enfermedad mental es algo que le pasa a otro, ¿no? Y es algo que históricamente se ha tratado en los manicomios. Ahora ya no son los manicomios, ahora son los hospitales psiquiátricos, pero sí que todo lo que es enfermedad mental suena, bueno, que le pasa a otro, ¿no? De alguna manera, porque nos han enseñado que esto está relacionado con la locura, ¿no? Y esto, bueno, son palabras mayores. Lo que ha venido pasando es que en esta parte del medio de la presentación, precisamente la pandemia, lo que ha venido es a que todos seamos conscientes de nuestro sufrimiento emocional y que de alguna manera, pues ya no hablamos de salud mental, hablamos de bienestar emocional, y que de hecho la OMS no habla de salud mental como enfermedad mental o ausencia de enfermedad mental, sino equipara la salud mental al bienestar emocional que nos permite ser competentes socialmente, laboralmente y poder estar integrados en nuestra comunidad. Y como muchas veces solamente cambiando las palabras para referirnos a lo mismo, cuando cambias la palabra le cambias todo, le cambias el marco mental, esto de hablar de bienestar emocional nos hace sentirlo mucho más cerca, ¿vale? Porque el concepto carece de todo el peso del estigma, ¿vale? Entonces, la segunda parte, ahora iremos en cómo pedir ayuda, que por eso he querido parar aquí, de a ver cómo se puede pedir ayuda después de ver cuándo hay que pedir ayuda. Y la tercera pregunta que me has hecho, que es respecto al suicidio, pues la verdad es que por desgracia son unas cifras bastante constantes, ¿vale? Y voy a explicar por qué. El número por ejemplo, de fallecidos por accidente de tráfico también era una cifra que iba incrementándose conforme cada vez teníamos más coches, los coches corrían más, pero luego conforme se fueron aplicando políticas de prevención de la DGT, ¿no? Los famosos anuncios, ¿no? De la DGT y multas y coches de policía por todos los sitios en los cruces y en cada puente, ¿no? Un poco con afán recaudatorio, pero muy disuasorio para que no, los radares estos, ¿no? De control de velocidad que están escondidos detrás de los arbustos. Pues al final, entre una cosa y otra, entre los anuncios de las campañas publicitarias, las multas, los radares, las infraestructuras que también las mejoraron para que en los puntos donde se concentraban los accidentes intentar pues, que las curvas no fueran tan cerradas, que tuvieran más visibilidad. Todo esto para decir que se fueron aplicando medidas y dinero al final, políticas, para prevenir los accidentes de tráfico, porque se consideraban que los accidentes de tráfico eran evitables, ¿vale? Sin embargo, aunque el suicidio se considera que es una muerte evitable y que además lo gravísimo es que es la primera causa de muerte evitable en gente joven, ¿vale? Es la primera causa de muerte evitable, ¿vale? Lo que es espeluznante es que aunque se reconoce que es evitable como los accidentes de tráfico, para los accidentes de tráfico sí que hubo todas estas campañas y toda esta inversión de presupuesto de dinero público y justo ahora el año pasado invirtieron por primera vez, aprobaron un plan de prevención del suicidio a nivel nacional, invirtieron 50 millones de euros, que 50 millones de euros para una economía doméstica suena muchísimo, pero realmente 50 millones de euros para toda España no es nada. O sea, 50 millones de euros da para pagar 4 campañas publicitarias y no de demasiado alcance, ¿no? Entonces, por desgracia, para contestarte, la evolución de las cifras no ha cambiado mucho en los últimos años, pero es que la evolución del porcentaje de presupuesto público invertido, o sea, dedicado a la prevención, pues ahora parece que empieza a moverse, pero después de muchos años, de mucho activismo, de muchas asociaciones de supervivientes, muchas asociaciones de personas afectadas, ¿no? Con experiencias en salud mental en primera persona, pues reclamando que si tienes un antibiótico, si tienes una infección, una neumonía, te van a dar un antibiótico pues a la frecuencia que ha demostrado eficacia, por ejemplo, el Aumentine, que lo tomamos todos, sabemos que el Aumentine hay que tomarlo cada 8 horas. ¿Vale? A nadie se le ocurriría que nos dijeran, tómate un Aumentine cada 48 horas porque no te puedo dar con más frecuencia.
¿vale? Pero sin embargo las terapias muchas veces a nivel de psicoterapia, pues a pesar de que han demostrado eficacia, aquí tenemos alguna psicóloga que se ha conectado que a lo mejor quiere dar su opinión, ¿no? Pues igual que han demostrado eficacia dándolas o semanalmente o quincenalmente, pues en el sistema sanitario público a veces se hacen visitas de media hora cada mes y medio, que esto en un antibiótico sería una barbaridad, es que a nadie se le ocurriría, ¿no? El decir, pues te voy a dar un antibiótico, pero en vez de una cada 8 horas, te tomas una pastilla cada 42 días, ¿no? Pues esto está pasando en la atención a la salud emocional, ¿vale? Entonces, las cifras de suicidios se han mantenido invariables, pero es que la inversión de dinero público dedicado a la prevención, pues ahora parece que empieza a moverse, pero todavía está muy lejos de ser eficaz para conseguir disminuir las cifras. Que has dado y pido disculpas porque justo teníamos otra reunión, Blanca, pero no me quería perder, aunque sea escucharos así en vivo. Y yo coincido contigo en que es una cuestión de, vamos a decir, de competencias, ¿no? Que la salud mental durante muchos años la llamamos la hermanita, ¿no? La hermanita pobre o la más desvalida, la que todo el mundo descuida, a la que le llegan los restos, ¿no? Pero si queremos que haya una salud integral, la inversión tiene que ser lo más equiparable posible. Y es cierto que la importancia que a partir de la COVID, ¿no?, le estamos dando al bienestar y a la integridad de las personas, pues está ayudando en este aspecto. Pero ningún país del mundo, y por eso podemos decir que no es una cuestión exclusivamente local, hace una inversión potente, ¿no? Hay iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hace unos 12, 13 años hicieron aquella iniciativa de abrir hacia la atención primaria, ¿no? El Let's Talk, ¿no? Cómo se dieron cuenta que simplemente abrir la posibilidad de tener espacios psicoterapéuticos para las personas, ¿no? No solamente les ahorraba dinero en cuanto a las bajas, ¿no?, de las personas que no iban a trabajar, en cuanto a los psicofármacos y otro, pero al final no todo el mundo pidió esa ayuda, ¿no? Entonces, también fue interesante ver cómo cuando puedes dar ese tipo de atención y ese tipo de soporte, los prejuicios o las dificultades o las propias barreras de las comunidades a veces no llegan a hacer ese uso pleno, ¿no? Y tan importante como mencionabas, Blanca, de esos recursos, ¿no?, y de esas ayudas. No sé cómo lo veis el resto, ¿no? A veces es un poco lo que podamos ofrecer, pero también el estigma, las resistencias también vienen de parte de las propias personas que están pasando una situación difícil. Bueno, yo creo que antes se hablaba muy poco de ir al psicólogo y psiquiatra, y si lo decías era como que te tomaban más o menos como un loco, ¿no? En cambio ahora, gracias a Dios, puedes ir al psiquiatra o psicólogo sabiendo que simplemente tienes un problema. O sea, que la estigmatización ha estado allí durante muchísimo tiempo. Y a raíz de, a lo mejor, pues me da pena decir, esta chica Verónica Forqué, que se suicidó, parece que ha habido como, oye, que hay que cuidarse, ¿no? No sé si ha sido a raíz de esta actriz o simplemente porque hemos tomado más conciencia, pero sí que es verdad que eso fue como un bombazo, ¿no? Saber que alguien tan cómico, tan divertido, de repente se quitaba la vida y no sabíamos cuáles eran los motivos, pues sí, yo creo que antes era como, daba como vergüenza decir que ir al psicólogo era, ¿no? Y ahora como que, bueno, pues ya tengo yo muchos amigos que me dicen, oye, pues tengo cita con el psicólogo. Eso es un avance. Sí, antes Estrella, la otra Estrella, que estamos aquí entre estrellas. Sí, es mi compañera. Hacemos con Estrella, compartimos un grupo. Qué bueno. Varios. Claro, antes sí, Estrella decía sí. que este sufrimiento ha existido siempre, solamente que ahora le ponemos nombre, ¿no? Le ponemos nombre, claro. Ahí va, exacto. Sí, sí, y es verdad que, pero también es verdad que antes
pues eso, por el estigma o por la vergüenza, Claro, pues se aguantaba, exacto. y el que podía O aguantaba porque más. culturalmente, también culturalmente había Estaba mal visto, ese claro. tipo de respuesta, claro. Ujú. Sí, es cierto, es cierto. Y además, Que lo to- peor es que, lo peor, ¿quieres decir tú algo, Estrella? No, da igual, es que Ah, habla tú no, después, me da igual. hay turno. No, lo que iba a decir es que, como decía antes Blanca, ¿no? Es una responsabilidad cuidar de nosotros. Es una responsabilidad saber lo que nos pasa, porque muchas veces a lo mejor tenemos una crisis, la arrastramos toda la vida y estamos perjudicando a otros con nuestra forma de ser. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, ¿sabes? Es como un poco arrastrar algo y tus problemas no se solucionan. Crees que se solucionan, bueno, ya pasará, no importa, este conflicto yo lo arreglo. Esto no, por ejemplo, una persona que está en crisis con el matrimonio, no importa, yo sigo, yo continúo, no pasa nada. Y realmente no hablas con nadie, tu matrimonio va a pique, bueno, matrimonio o cualquier relación de amistad o laboral, la que sea. Y ahí te enganchas y nunca evolucionas, cuando a lo mejor hablando con otro pues puedes hacer de tu vida algo maravilloso o cambiar tú y por tanto tu entorno. Porque como decía Coti, ¿no? Si tú no cambias por dentro, o también tú, Guila, lo decías en la primera conferencia, si tú no cambias, si tú no te desarrollas por dentro, ¿qué vas a encontrar después fuera, no? O sea, un poquito mi opinión. Bueno, la verdad es que a lo tonto son las 9 y, Sí. ¿Ya? y he hecho aquí el alto en Ya. el camino en esta parte de las diapositivas, a ver cómo consigo volver a verlas, como os quería ver a vosotras. A ver. Pero Em, Estrella Israel creo que No, quiere no, decir. sí, no, sí, es la hora. No, 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 al no. no, hilo al de, revés, ¿Qué estamos en... va? Estamos súper no, bien, Estrella. al hilo del catálogo de situaciones que has enumerado, yo creo Ujú, que queda bastante patente, o sea, la cantidad, y probablemente no has cubierto todas, en la cantidad de situaciones problemáticas que afectan al bienestar emocional. Es Mm. lo que de un poco se pone en manifiesto. Pero también me queda la duda en cuanto ujú. al grado, digamos, o sea, cuándo hay que pedir ayuda porque el grado es muy elevado, porque situaciones de bajón las Mm, puede, digamos, y que no es necesario o que la persona tiene fuerza o tiene recursos para, ujú, digamos, de resiliencia o de recuperarse, ¿no? Por sí ujú. misma. Sí, Entonces, nada, solo por comentarlo esto. sí, yo este catálogo de alguna manera he querido hacer como el abanico del catálogo de síntomas, ¿no? De todos Sí, sí, los ámbitos en los cuales se puede encender alguna sirena, alguna lucecita, ¿no? De como, pues de decir, oye, que está pasando algo, ¿no? Y cada síntoma a lo mejor en dos personas diferentes, dos síntomas diferentes están señalando lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, al final está muy bien esto que señalas, estrella del grado, ¿no? Realmente cuando se habla de salud, con la definición anterior, aquella de salud mental, habla de que alguien sea pues competente socialmente, que alguien sea competente laboralmente, que alguien pueda desempeñar su día a día. Claro que como bien nos guiaron Guila y Coti, claro que vamos a tener días en los que tengamos ganas de llorar, claro que vamos a tener días en los que el sufrimiento forma parte de la normalidad, ¿no? Que por eso he puesto también el título de normal entre comillas, entendiendo que el sufrimiento forma parte de nuestro día a día y de nuestra normalidad y tiene que formar parte, ¿no? Lo que tampoco tiene mucho sentido es en esta sociedad que tiende a medicalizarlo todo y Mm. que el sufrimiento forma parte de la salud mental. Y dices, oye, no, perdona, a ver, el sufrimiento entra dentro de la normalidad de la vida y cuando nos encontramos en situaciones de crisis, ¿no? Como explicó el otro día Aguila, pues van a encenderse lucecitas de alarma de, oye, que lo estoy pasando fatal. Y esto es normal, totalmente normal. Otra cosa es cuando nos impide, no un día ni dos, ¿no? Sino cuando realmente nos está impidiendo pues el hacer nuestra vida o cuando ves que la evolución en vez de ir a que yo misma voy dándole vueltas y voy encontrando las soluciones y voy encontrándome
cada vez mejor, parece que esto es un bucle del que no encuentro salida, cuando se alarga en el tiempo, ¿no? Que decir que aquí los grados de severidad tendrían que ver o cuando me impide funcionar, o cuando esto se alarga en el tiempo y me meto en el bucle. A ver, y también depende del tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, las ideas de muerte, uno puede pasar más o menos unos días más o menos filosóficos de pensar en la muerte y en la vida y en qué hago yo aquí, ¿vale? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que las ideas de muerte en sí mismas, cuando aparecen, son una luz muy poderosa, como para que cuando estamos pensando en la muerte sea, bueno, por lo menos busquemos con alguien con quien hablarlo, que es a lo que voy ahora, porque hay, lo mismo con la alimentación, ¿no? Pues hay síntomas que en sí mismos, ¿no? Cuando uno está en muy, muy bajo peso, pues realmente no tienes que esperar más, ¿no? Hay algunos síntomas que en sí mismos son indicativos de inmediatamente, ¿no? Hay que pedir ayuda inmediatamente. No he querido ponerlo en las diapositivas, pero también existe otro tipo de síntomas, que es escuchar voces, ¿no? Por ejemplo, pues escuchar voces, a la primera de cambio hay que pedir ayuda, ¿no? Entonces hay síntomas que solamente que aparezcan pues son indicadores de pedir ayuda, otros depende de que nos estén impidiendo en nuestro día a día o que se alarguen en el tiempo y no encontramos cómo por nosotros mismos salir de ellos, ¿no? Estos serían un poco los criterios de gravedad. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Gila? ¿Te parece? Me parece muy correcto, sí, como unas recetas, Así más o menos. ¿Cuándo pedir unos ayuda? indicadores, eso. Indicadores. Entonces, ¿cómo pedimos ayuda, ¿no? Que es la otra parte. Yo he querido aquí hacer también como el catálogo de opciones, ¿vale? Igual que he puesto el catálogo de síntomas, pues un poco el catálogo de opciones, ¿no? De decir, bueno, por supuesto, la puerta de entrada al sistema sanitario es el médico de atención primaria y pediatras, ¿no? Que, como Edith, cuando estamos hablando de nuestros niños, nuestros adolescentes, pero realmente, pues así que si tuviera que elegir uno, ¿no? Decir, bueno, pues la puerta de entrada al sistema sanitario especializado es el médico de atención primaria, pero claro, hay veces que no vamos a ir directamente al médico, a lo mejor hasta que llegamos a pensar en el médico, pues hay que pasar pues diferentes lugares o personas en las que pedir ayuda, ¿no? Entonces había puesto en la familia, ¿vale? La familia pues sería el lugar idóneo donde uno pues poder sentirse consolado, apoyado, tener un espacio de confianza, pero la verdad es que pues a veces pues la familia es la fuente o si no la fuente de los conflictos, como es el espacio donde expresamos nuestro malestar, pues a veces, pues por esto que es el lugar donde expresamos el malestar, pues se cierran las puertas para poder pedir ayuda, pero casi que sería también el lugar de alguien en la familia, en toda la familia sería alguien, ¿no? que pudiéramos tener con quien poder pedir ayuda. Claro, otro espacio donde podemos pedir ayuda son los amigos. Claro, el decir, bueno, poder tener una red social de diferentes grados de amistad, de amistades más o menos íntimas, pero que en un momento dado uno pueda decir, mira, es que estoy fatal, vamos a tomarnos un café. ¿Vale? Pero también sabemos que o la vida a veces es como muy complicada o incluso el mismo malestar va haciendo que nos vayamos también aislando, recluyendo, que cuando necesitamos pedir ayuda a los amigos es como, a ver, si ahora a quién le pido ayuda, que llevo cerrando puertas tanto tiempo que ahora no tengo, ¿no? Claro, alguien en la comunidad también puede ser o bien alguien que sea un referente porque lo admiramos o porque consideramos que es más sabio o porque sabemos que ha pasado por un mal momento, que aunque a lo mejor a priori no sea un amigo, ¿vale? Pero a lo mejor en un momento dado la gente nos sorprende y están ahí cuando decimos, mira, a lo mejor no tenemos una relación íntima, pero creo que puedo hablar contigo, ¿no? Claro, y si falla todo lo demás, siempre tenemos un teléfono. Es decir, ahora parece que aquí se está invirtiendo y por fin en abrir esta línea telefónica para poder decir, a ver, no hay nadie porque por lo que sea en la vida me he ido quedando aislado, pues hay un teléfono donde se puede pedir ayuda. Otra opción es que también pues cada vez más es más fácil
o bien las consultas presenciales, pero también vía telemática, ¿no? Cada vez es más fácil poder protegerse de mantener el anonimato si nos da mucha vergüenza o no sabemos a quién pedir ayuda, pues utilizar las e-consultas, ¿no? Es decir, lo he puesto aquí también porque ahora es una vía que se ha abierto después de la pandemia y que a veces dices, uy, no sé dónde voy a ir, no sé, pues tenemos también personas que atienden en internet, ¿no? Y como decía, pues visitas presenciales, visitas telemáticas, el médico de cabecera, entonces hay diferentes niveles donde pues si no es uno u otro, pues podemos ¿quería ir para atrás? Así. Pues podemos, claro, lo ideal sería poder tener todas las puertas abiertas, pero al final también podemos hacer un barrido de decir, a ver, de todas las opciones, de todo el abanico de puertas que puedo tener, pues vamos a ver dónde puedo ir a dar una voz de alarma, y seguramente me estoy dejando a alguien, ¿no? Alguien que decir, Blanca, pues se te ha olvidado poner no sé qué, pues seguramente, ¿no? De alguien. Yo la verdad es que me ha gustado mucho que hayáis ido interviniendo, que haya sido así. Había puesto al final esta diapositiva pues para las preguntas, pero ya me gusta que lo hayamos ido haciendo sobre la marcha, como ha ido surgiendo, pero os vuelvo a dar la palabra para si hay algún otro tema que queráis. Sí, voy a abrir los micrófonos para todos, porque así todos pueden hablar. Ya podéis, si queréis, cualquiera, reactivar vuestros micrófonos y hablar, ¿eh? Y preguntar cualquiera que queráis. O comentar, o comentar, la claro. experiencia, ¿no? que hayáis tenido, que hayáis vivido cerca, ¿no? Bueno, lo de los suicidios que has dicho, la verdad es que es tremendo, ¿no? Y además, lo que tú comentabas de lo que sucede mucho en adolescentes, ¿no? Porque parece como que están un poquito perdidos. Eso fue algo que muchas veces tú me comentabas, ¿te acuerdas, Blanca? En alguna otra ocasión, el tema del suicidio en los jóvenes. Sí, la verdad, hemos tenido conversaciones, ¿no? De esto, es que uno de mis temas de activismo total, por eso. La prevención de la que hablabas, prevención del suicidio también. Es que es algo evitable, es que es algo que si hubiera medios, entonces ¿sabes? Es que es una barbaridad. ¿Quién quiere hablar? Que hay una mano, pero... Yo quería agregar, ¿no? Que muchas veces solamente con escuchar, a veces basta solo con escuchar, porque la gente está deseosa de desahogar lo que siente y de alguien que la escuche, pero que la escuche con atención. O un abrazo. ¿Cómo es de sanador? Una sonrisa, el que te presten atención y un abrazo. La verdad es que eso es muy sanador y yo a veces he dejado la bata a un lado y me intento humanizar la consulta. Y cuando veo gente que está verdaderamente necesitada de ser oída, y me he levantado. Y a veces le he dicho a la madre que está súper desbordada, le he dicho, te puedo abrazar. Y nada más que eso ha bastado para que sane ella, sane el hijo. ¿Sabes algo? Que no sé las psicólogas que pueden decir al respecto. Porque... Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues mi nombre es Silvia. Y lo primero que quería darle las gracias a Blanca, a usted y a todas las que estamos participando por esta charla tan amena y sobre todo tan importante en la vida. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre si cuando ya una persona va al especialista, que por supuesto que yo soy partidaria y creo en ello, tanto psiquiatra como psicólogo o psicóloga,
¿qué ocurre cuando van sucediéndose las sesiones? El profesional es válido y no hay un avance efectivo en la tranquilidad del paciente o por lo menos en ver algún resultado que no digo a corto plazo, pero tal vez a medio o largo plazo debería verlo. La pregunta exactamente es, ¿qué se debe de hacer? ¿Seguir con esa persona, ese especialista, cambiar a otra distinta o realmente tener esa paciencia a lo mejor indefinida? Porque siempre estamos con una premisa y es que el hecho de ir a ese psiquiatra o psicólogo va a ser totalmente fructuoso y a veces no lo es. Entonces, cuando uno en un momento dado ve que no era el resultado que esperaba o que por lo menos, y no lo hablo en el plan económico, de verdad que no simplemente es por el tiempo o por la falta de, digamos, de ilusión o sobre todo el estar un poquito desangelado, el ver que no existe resultado, pues quisiera saber cuál es su opinión, por favor, Blanca. Bueno, iba a decir la mía, pero como aquí hay otros terapeutas conectados, yo creo que casi que vamos a escuchar por si no, aquí hay diferentes opiniones. Claro, yo creo que antes de tomar una decisión lo primero es hablarlo con el terapeuta, ¿no? Y decir, mira, es que me siento, no siento que me estás ayudando, ¿no? No sé hasta cuánto tengo que esperar, ¿no? Yo creo que esa sería la primera cuestión. Y luego, claro, depende primero de la respuesta y también depende de cómo se sienta uno. Es verdad que hay terapias que hacen más efecto a más largo plazo, ¿no? Y que hace falta, pues, como ha dicho, pues dedicar tiempo a darle vueltas hasta que de repente algo hace clic, ¿no? Pero es verdad que uno tiene que tener mínimamente la sensación de confianza, ¿vale? Y yo creo que mientras uno tiene la sensación de confianza puede seguir trabajando, no lo sé, Guila. ¿A ti qué te Mm. parece? ¿No? No, a mí me parece básico lo que tú dices, es la sensación no solamente de confianza, sino de alimentar esa confianza mutuamente, ¿no? Cuando, a diferencia de otros modelos asistenciales más desiguales, ¿no? Donde la autoridad del otro, ¿no? Es una cuestión impositiva, ¿no? En lo que uno manejaría o esperaría, ¿no? De la relación terapéutica, todo y la desigualdad, ¿no? Es ese punto de confianza para poder plantear las cosas con esa seguridad de ser comprendido, ayudado, ¿no? Y después es lo que decimos, por desgracia, en salud mental y en general a todo lo que es la repercusión, ¿no? de los incidentes vitales, no tenemos nunca una predictibilidad de cuánto tiempo va a ser necesario, cuál va a ser la reacción. Tenemos otra vez la palabra indicadores, ¿no? Pero hay muchísima intervariabilidad, ¿no? Las personas nos diferenciamos no solamente entre nosotras, sino con nosotras mismas a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que en un momento un problema se resuelve espontáneamente o tenemos nuestros recursos para hacerle frente, y en otros momentos un problema más o menos igual, no digo igual, más o menos igual, nos encuentra en un momento de más desamparo, de más dificultad o con esa confluencia de otros factores, ¿no? Y eso hace que es el gran tema, ¿no? De la predictibilidad de la conducta humana, que no podamos dar una seguridad sobre cómo va a ser esa evolución, ¿no? Sabemos tendencias, sabemos un poco, ¿no? Orientar hacia dónde van las cosas, pero la temporalidad es compleja. Igualmente uno ya siempre dice, dentro de un año de trabajo se tendrían que empezar a ver algunos pequeños cambios, ¿no? En un año, que son esas 4 estaciones, ¿no? También acompañamos para ver esos cambios, esa variabilidad. Eso es una prueba. Claro, también depende de cuáles sean los objetivos, que no serán lo mismo los objetivos, por ejemplo, una persona que quiere dejar de beber, por ejemplo. Quiere decir que hay otros momentos en los que la terapia, su objetivo es más casi acompañar, ¿no? Es decir, hay veces que sí que se busca un cambio, ¿no? Y es necesario hacer un cambio en cómo alguien está afrontando un problema. Otras veces una terapia puede ir dirigida, por ejemplo, a aprender a manejar una enfermedad. Por ejemplo, te diagnostican un trastorno bipolar, por ejemplo, y necesito que alguien me ayude a saber qué hago con mi trastorno bipolar, cómo prevengo
descompensaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que una respuesta así tan genérica me cuesta, pero yo creo que el punto está en la confianza, ¿no? Y cuando uno está dudando de la confianza, quizá lo primero es hablar, ¿no? Es decir, y poder, si ya ni tan siquiera tienes la sensación que puedes hablar con el terapeuta de, oye, mira, no sé qué hago aquí y no sé si la terapia me está ayudando, malamente, ¿no? Malamente. Keren, creo que hay una chica que quería decir algo. Keren, ¿verdad? Keren, ¿tú querías decir algo? Espérate, puedes hablar ahora si quieres. Ahora, Keren. ¿ves? Sí, ahora. Sí. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema que habéis tocado antes, sobre el tema de los suicidios en los adolescentes, porque yo tengo 3 hijos y es un tema, pues lógicamente, que me preocupa, porque en alguna vez he escuchado a alguno de ellos decirlo, pero sobre todo me preocupa una cosa que es, esto va muy vinculado a la personalidad de cada niño, ¿no? O sea, hay niños que son más factibles a esta tendencia y hay otros niños que son más fuertes. Pero hay una circunstancia que me sobrepone en uno de mis hijos, que es el hecho de que cuando hay algo que le supera, ya sea el cansancio, ya sea una situación que no puede controlar o un enfado atroz, siente que se tiene que lastimar para, para superarla. O sea, se tiene como que dar puñetazos para como estar bien. Entonces, claro, yo he intentado por muchas maneras. Hay un método de los 5 o algo así, que tienes que ver 5 cosas con la vista, nombrarlas, después 4 cosas con el oído. O sea, he intentado sacarle de ese rol en el momento en el que le pasa. Me cuesta muchísimo. O sea, ¿cuál es el momento en el que digo, es momento de pedir ayuda? ¿Qué tipo de ayuda es la que debo de buscar? Porque claro, yo sé que es un niño, pero el día de mañana será un adulto y quiero ayudarle. Y siento que no lo estoy haciendo como madre, que no tengo las herramientas. Yo ahora estoy estudiando coaching, pero aún así, pues no lo sé sacar de ahí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Este en concreto tiene 10. Es el más pequeño. Vale. Una cosa que hemos visto ahora con la pandemia, entre otras cosas, es una otra pandemia de las autolesiones. ¿Vale? Esto que dices que tu hijo necesita hacerse daño, Sí. en los jóvenes, todo lo que es la impulsividad, la irritabilidad, el hacerse daño es una manera de que les quita la ansiedad, ¿vale? Y claro, dices, pero madre mía, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo les va a quitar Terrible. la ansiedad hacerse daño, ¿no? Entonces, claro, primero es que estamos ante generaciones que han crecido con un aparato conectado a su sistema de la recompensa, a la dopamina, las pantallas, con lo cual estamos hablando de maduraciones cerebrales, ya incluso hablando biológicamente, diferentes a las generaciones que crecían en un modelo de disciplina, que solamente los que ya estamos con una edad, antes cuando queríamos escuchar una canción nos teníamos que esperar y la queríamos grabar, no sé si os acordáis el casete, que había que Claro. ir al récord y al Buenísimo. play, y Sí, había sí. que esperar a que en la radio la pusieran y te quedabas ahí media hora escuchando la radio hasta que ponían tu canción. Entonces, cuando aparecía la canción tenías que, es decir, el conseguir algo que alguien quería Era difícil. implicaba toda Exacto. una elaboración, una Total. planificación, una espera, que todo esto implicaba una maduración de circuitos cerebrales. Es que ya incluso hablando de neurobiología. Entonces, estos chicos ahora, digo tu hijo, pero es que en general ni nosotros ahora mismo no tenemos que hacer eso. O sea, es que te vas al YouTube y la escuchas o, quiero decir, todos son 3 clics, ¿vale? Entonces, estamos en una situación
claro, esta ansiedad la descargan de otra manera, ¿vale? Dicho lo cual, que al final me vas a decir, mira, va muy bien, Blanca, me parece muy bien, pero es que es mi hijo. Me da igual que ahora mismo haya chorrocientos que están en la misma situación, pero es mi hijo. Hombre, yo creo que, como he dicho, esto es un síntoma y un síntoma es una sirena que se está iluminando y que está diciendo que aquí pasa algo, ¿vale? Claro. Y yo creo que de la misma manera que todos asumimos que a mí si se me estropea el coche, pues yo puedo tener nociones básicas, pero llevo el coche al taller, ¿no? Pues si mi hijo, yo que soy psiquiatra, mi hijo necesita algo, asumo que estoy haciendo de madre, que por más que sea madre con conocimientos técnicos, Si no lo puedo ayudar, yo estoy consciente de ello. puedes estar a su lado para Sí. que una vez que empiece una terapia para entender, porque lo primero es entender esta lucecita que se está encendiendo, ¿no? Estas ganas de hacerse daño que se está encendiendo, ¿qué significa? ¿No? Y realmente la lucecita del salpicadero, ¿qué significa? Que le falta aceite, falta gasolina, o sea, ¿no? Entonces yo creo que, pues hombre, pues cuando hablábamos de la cantidad, de la gravedad en qué momento la gravedad del síntoma es para pedir ayuda, bueno, que él tenga este impulso de hacerse daño es como para decir, a ver, vamos a ver, se está encendiendo Totalmente, la sí. luz de color rojo primero. Tú no tienes por qué saber, por mucho que lo quieras un montón, seas su madre, tengas conocimientos, no tienes por qué saber ayudarle, porque incluso aunque supieras la teoría, tú eres parte de su círculo, con lo cual, aunque te sepas la teoría de lo que está pasando, es momento de eso, de que alguien especializado desde fuera te oriente a ver tú como madre qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero Sí. precisamente este sería una de estas situaciones en las que pues el síntoma en sí mismo que aparece es de suficiente entidad como para que aquí ya casi que, hombre, claro, si es una vez, ya ha pasado una vez en un año y no se ha repetido, pues bueno, pero si ya ves que de alguna manera él no sabe cómo gestionar la ansiedad de otra manera diferente que haciéndose daño, pues como tú bien has dicho, va a ser adulto y tiene que aprender Claro. a Es manejar que además me lo dijo con esas palabras, o sea, porque en alguna ocasión le había pasado, pero este fin de semana me lo dijo con esas palabras de, es que si no no me hago daño, no estoy bien, o sea, no liberé el estrés, me quedé, o Sí, sea, sí. se me cayó el alma. O sea, dije, no me Claro. lo estoy creyendo. O sea, no sabía si llorar, gritar, salir corriendo o de qué manera ayudarle. O sea, de verdad que es terrible. O sea, es terrible. Y esto que dices de los ordenadores y de la recompensa, pues por supuesto, los tres están más que metidos. Y yo intento, bueno, pues con el Shabbat y con una vida un poquito más espiritual, pues sacarlos de ahí, pero es que es terrible lo superficiales y lo autómatas que se hacen, o sea, es que no, es incontrolable, o sea, es que no se puede. No te culpabilices, estamos todos. Quiero decir, incluso los que crecimos en un modelo más de sacrificio, disciplina y demás, estamos todos ahora mismo. Quiero decir, y además es que, bueno, como que ya está todo montado para que los vídeos duran 30 segundos, Ya, porque es el tiempo que se sabe que mantenemos la atención y más de 30 segundos desconectamos. Es decir, que realmente, bueno, tenemos que pensar que estamos en otro paradigma, ¿no? de un montón de cosas y precisamente ayudar a cómo manejar, ¿no? A interpretar qué es lo que está pasando y ayudarles. sí. Voy a buscar ayuda. Creo que Cali quiere decir algo. Cali, abre tu micrófono, ya te lo he puesto. ¿Puedes abrirlo? Un segundo, mientras Cali enchufa el micro, que Ya está. sobre todo que deseo que tu hijo, pues que pronto, que encontréis entre todos la manera de poder ayudarle. Sí. Que no se puede activar el audio y después sí. Ahora sí, Ya se activó. Cali, lo tenías activado. Vale. Sí, pero es Cali, que lo desactivé yo. Muchas gracias. Ahora ya voy. Seguro que lo encontraremos, Baruch Hashem. Ahora ya sí se me oye. Sí, gracias, Karen, Sí. gracias. Bueno, yo me he incorporado muy tarde, desde luego, pero me interesaba muchísimo
Y lo que me ha gustado muchísimo es que haga mención la doctora del teléfono de la esperanza. Yo he sido voluntaria durante muchos años, sobre todo hacía las guardias de Navidad, de las festividades así, el Jueves Santo, cosas de esto, para evitar, como yo soy judía y casi todos los colaboradores eran católicos, entonces para que pudieran tener esos días libres y eso. Luego me retiré un poco porque ya tenía a mi marido malo y eso, y no podía dejarlo, pero de verdad que sí que lo recomiendo a todo el mundo. A lo mejor no te vas a encontrar ese día porque no siempre están profesionales a la escucha, pero inclusive la gente que no es profesional son gente como muy empática. Estamos todos entrenados para ser muy empáticos, para por lo menos mantener la conversación y mantener lo que ya es difícil, porque muchas veces llaman pero no quieren hablar. Luego a lo mejor se desatan y hablan una barbaridad, pero al principio cuesta que se suelten, que hablen, y bueno, la verdad que yo creo que hacen mucho bien, y casi todos, por supuesto, tenemos la obligación de decirle, por favor, tienes que consultar a un profesional, porque lo tuyo vas a tener ayuda y demás. Y luego recomiendo mucho a las personas mayores el botoncito rojo. El botoncito rojo que es del ayuntamiento, ese de los mayores y demás, de verdad que es fantástico. También al otro lado del teléfono hay personas también muy empáticas, muy cariñosas, que muchas veces es el problema de las personas mayores de soledad, que a lo mejor les pasa 3 días y no han hablado con nadie, porque antes venía el lechero a las casas y por lo menos hablaban con el lechero, pero es que ahora ni viene el cartero, ni viene el lechero, ni viene nadie, entonces no hablan con nadie, y a lo mejor se han tirado 5, 6, 7, 8 días sin hablar con nadie, a menos que tengan asistencia o algo y tengan a alguien en la casa. Entonces, verdaderamente, pueden recurrir perfectamente las personas mayores al botoncito rojo para hablar, para charlar, para decir, bueno, mira, qué día hace, que está bueno, está malo el día, y la verdad que les hace mucha compañía. Desde luego, no son profesionales, evidentemente que no son personas dedicadas a esto, pero por lo menos le dan una ayuda y la orientan para que llamen a un profesional. Y yo creo que eso es bueno. Nada más, era lo único que decía. Y todo lo que has hablado me ha encantado. De verdad, muchas fenomenal. Gracias. Y eso que no lo has escuchado entero, Cali. Cuando veas la grabación te va a gustar más. Te va a gustar más, porque hemos estado en Petit Comité y ha estado, bueno, y sigue estando muy bien, evidentemente. Muy bien, perfecto. Me encanta. Se pasará luego para todos. Sí, yo luego la veré entera. Es que como estaba en el curso, no podía estar. En mí se repicando todavía no. No se puede. Todavía no se me ha dado. ¿Alguien más quiere decir algo? Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar algo. Bueno, fíjate que nos metemos en las 9:30, 10 menos 25, ¿eh? Yo he estado muy a gusto y agradecido. Yo también, pero yo creo que todos. Empezó a las 9:30, ¿no? A las 9:35. A las 8:30. Vamos desde las 9:05. ¿Pero a qué hora empezó la charla? Sí, a las 8:05 empezamos. A las 8:05. Yo creía que iba a empezar a las 8:30 y le dije especialmente a todas las que estaban conmigo, digo, todavía pillamos algo porque empezaba a 8:30. No. Perfecto. Bueno, no pasa nada, estamos aquí. Un placer. Muchas gracias, Blanca. No, gracias a eso. Gracias, Blanca. Gracias. Bueno, muchas pues gracias. entonces. Débora, un beso. Cuídense mucho, sobre todo. Gracias. Cerramos entonces. Blanca, ¿no? ¿Cerramos? Cerramos, nos quedamos tú y yo ahora aquí. Vale, Laila, todo. Hasta luego. Me ha encantado que vengáis. Muy a gusto, de verdad, gracias.